Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos Buenos días. días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Bueno, están conectados nada más nueve estudiantes. Es importante que busquen la manera de conectarse. Busquen la manera de asistir a las sesiones de clase. Lo he mencionado en las anteriores clases que hemos tenido, siempre he alertado la poca participación. Siempre hay algunos que no asisten por alguna razón, algunos porque no tienen conexión o alguna razón, pero de alguna manera hay que buscar la manera de conectarse. En otras ocasiones, cuando las clases eran presenciales, el alumno buscaba la manera de asistir a clase. Viviera donde viviera. Hay estudiantes que viven en el interior y han llegado a la Universidad Central de Venezuela haciendo un esfuerzo, por supuesto, pero de alguna manera hay un interés manifiesto en el estudiante de acudir a clases para graduarse de ingeniero mecánico en la Universidad Central de Venezuela. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Clases online, de alguna manera, es menos complicado que asistir a clase, ¿verdad? Los que vivimos en Caracas, a lo mejor tenemos menos problemas dependiendo del sitio donde viva. Yo sé que hay dificultades de transporte, etcétera, 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 pero como hay un dicho que dice, el que quiere besar busca la boca, y como lo estoy mencionando, el que quiere graduarse de ingeniero mecánico en la Universidad Central de Venezuela tiene que hacer un esfuerzo. Ustedes saben que la Universidad Central de Venezuela es un ícono mundial, es un ícono nacional, es la Universidad Central de Venezuela. Todos la queremos y no quisiera que llegue, digamos, la universidad a un nivel de deterioro, no solo en su aspecto físico, sino en su aspecto de educación, de enseñanza, como siempre ha sido. Somos de los pocos profesores que todavía quedamos en la escuela, producto de toda la situación que hemos vivido, pero hay que hacer el esfuerzo. Y comienzo diciendo estas cosas porque veo que ha habido un bajo nivel en la respuesta en la evaluación. No, como yo siempre lo he mencionado, la asistencia a las sesiones es muy importante porque ahí se dicen muchas cosas, se hablan de muchas cosas, se pregunta, el que no entienda levanta la mano y pregunta,
También he visto muy poca participación del estudiante en las sesiones. Yo interpreto que, bueno, que no hay duda que, que hay una buena explicación de mi parte a las clases. He mandado ejercicio para hacer en casa, y ajá, dígame. Bueno, he mandado ejercicio a hacer en casa y no vi realmente poca participación en preguntas sobre los ejercicios. Debo interpretar que, oye, no hay ninguna duda, todo se entiende perfecto, pero lo que veo en el resultado de la evaluación deja mucho que desear. Muy pocos, pero muy pocos resolvieron los ejercicios como debe ser, y también muy pocos respondieron a las preguntas teóricas, que son preguntas no solo que muchas están en el material que yo les entregué, pero muchas otras están en lo que se expresó y en lo que se dio en clase. Por eso es que las clases son importantes. Ya entramos, usted sabe que ya acabamos de terminar el capítulo, el tema 3, que tiene que ver con la generación termoeléctrica a vapor. Mandé a hacer unos ejercicios. Es bueno que lo hagan. Si no entienden, pregunten por el grupo, porque el segundo parcial va a contemplar no solo centrales termoeléctricas, sino no solo va a contemplar centrales termoeléctricas a vapor, sino vamos a ver centrales termoeléctricas a gas. Y ahí hay ejercicios, van a haber problemas como los primeros que les di de vapor, y probablemente hay que prestar un poquito más de atención y preguntar. No sé por qué muchos tienen miedo en preguntar, ¿no? El que no pregunta no llega a Roma. Hay un dicho muy coloquial allí. Profe, Entonces no tiene pena de preguntar. una duda. Ajá, Bueno, una duda, no, un comentario. Bueno, mi opinión personalmente es que lo que pasó en la parte teórica, ajá. más o menos, o sea, en promedio usted dio un minuto por pregunta. Entonces ahí había preguntas que leyendo la pregunta y fue como me pareció que fue un poco, o sea, muy poco tiempo. No sé si para el segundo parcial va a ser igual la parte teórica con respecto a ejercicio, o no sé si podrá dar, digamos, para la teoría un poco más de tiempo. Bueno, y como yo se los manifesté antes de la evaluación, como le dije, las preguntas teóricas eran 14 preguntas. El que conoce la respuesta, sencillamente la escribe inmediatamente, pero el que no conoce la respuesta empieza a buscar, empieza a preguntar, ¿eh? Entonces, las evaluaciones no se trata de eso, de buscar, ¿no? De buscar normalmente las evaluaciones presenciales no se permite sacar calculadora, no se permite sacar libros, ¿entiendes? Entonces, la respuesta debe ser inmediata, y la respuesta no es de mucho escribir, sino nada más una, dos frases, dos palabras, mejor dicho, o máximo una frase. Entonces, una respuesta se escribe cada una en menos de un minuto. Yo le di un minuto a cada pregunta. Sin embargo,
Les di un poco más de 15 minutos, algunos entregaron un poquito más tarde, bueno, no tuve problema. Pero la prueba teórica, y más si es online, debe ser inmediata. Entonces es parte de la evaluación. O sea, el que asimiló bien, el que asistió a clase, se dio cuenta, ¿verdad? Tuvo que haberse dado cuenta de que, por ejemplo, la fuente primaria de energía, la fuente primaria de energía que más se utiliza en el mundo para producir electricidad es el carbón. Algunos no contestaron eso. Y eso se habló en el tema 1, incluso en varias clases, hablamos del carbón. Y así como otras preguntas se dijeron en clase, se mandaron a investigar, por ejemplo, la tasa interna, la tasa de retorno energético. Se mandó a investigar en clase, se explicó en clase qué significaba y muchos no supieron contestar. Evidentemente, el que asistió a clase tuvo que haber primero investigado y segundo tuvo que haber oído y copiado o preguntado si no entendió ese tema. Entonces, la parte teórica es así. Muy probablemente, a lo mejor en el segundo parcial, a lo mejor van a hacer preguntas de cierto o falso. También puede ser, que es mucho más rápido. Contestar cierto o falso. Si está claro, coloca cierto. Si está o falso. Pero si no está claro, empieza a preguntar, ustedes lo saben, o empieza a averiguar, entonces la evaluación no se trata de eso, la evaluación se trata de que el alumno ha asimilado lo que ha estudiado y lo que ha aprendido, lo que ha oído en clase. Entonces, por eso es que yo insisto en que asistan a clase, busquen la manera de conseguir una buena recepción de internet, de alguna manera, como le dije, son estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, no es poca cosa. Algunos jóvenes estudian en la Metropolitana, estudian en la Santa María, en la Católica, que son universidades privadas, ¿verdad? Bueno, tienen mucho más recursos, qué sé yo, pero yo estoy seguro que no todos los estudiantes tienen esas oportunidades, pero ustedes están para mí, todavía sigue siendo la Universidad Central de Venezuela la mejor universidad. Con todos los problemas que hemos tenido, la estamos recuperando, su infraestructura, y se están superando muchas cosas para poder retomar como la universidad era antes. Muchos profesores de la central están dando clases en estas universidades privadas, pero también están dando clases en la central, porque no la vamos a dejar perder, la estamos recuperando. Y ustedes son los protagonistas en este momento de eso. Ojalá que el próximo semestre, muy probablemente, estoy casi seguro que retomaremos las clases presenciales. Ya la escuela le están dando ya sus últimos acabados. No sé si alguno ha podido tener oportunidad de acercarse a la escuela y ver. Pero el próximo semestre, muy probablemente, ojalá que no haya otro rebrote de eso a nivel mundial que pueda llegarnos acá a Venezuela, pero yo estoy casi seguro que el próximo semestre será presencial. Entonces, fíjese, ustedes tienen la oportunidad desde ya, como yo les he mencionado,
Dedíquense, traten de asistir a las sesiones, resuelvan los problemas, pregunten por el grupo. Ustedes resuelven los problemas, lo colocan allí y preguntan, si tienen alguna duda, lo preguntan. Pero resuelvan los problemas y lo colocan en el grupo. Eso va a ayudar también a los demás. Entre todos los que preguntan, la respuesta será para todos. Lo hacen por el grupo. Fíjense, vamos, en vista de eso, yo quiero dar respuesta rápidamente. Vamos a ver las respuestas del examen para que ustedes la tengan, ¿no? Porque es bueno saber en dónde se equivocaron y lo anoten. Vamos a ver primero la prueba teórica, muy rápidamente. La primera pregunta, en la actualidad, ¿cuál es la principal fuente de energía primaria utilizada en el mundo para la producción de energía eléctrica? Lo hemos hablado muchas veces, carbón. Nada más hay que poner ahí carbón, una sola palabra. ¿Qué tipo de centrales eléctricas son las más usadas para suplir la carga base en un sistema eléctrico? Lo hablamos mucho en el tema 1. Las centrales hidroeléctricas de gran capacidad y las termoeléctricas a vapor. Las termoeléctricas a vapor, independientemente qué combustible use. Pero las termoeléctricas, ahí se está preguntando el tipo de central eléctrica. Muy pocos contestaron esa pregunta, muy pocos. Y esa pregunta es básica para los sistemas eléctricos, conocer esa condición. La tercera pregunta, en una central termoeléctrica, ¿cuál es el componente de mayor costo en la estructura de precios de producción? Lo hablamos también, sabemos que el combustible. El combustible representa casi el 60% en la estructura de costo del precio del kilovatio hora. ¿No? La cuarta pregunta, mencione los 2 sitios con mayor potencial eólico en Venezuela. Algunos sí contestaron, otros medio contestaron y yo le puse medio punto y al final redondeé en un punto. Ahí sabemos que es La Guajira y Falcón, o Paraguaná. El que puso Paraguaná, ok, que puso Falcón también. Pero esas zonas son las de mayor potencial en Venezuela y lo hablamos en clase. La quinta pregunta, ¿qué fuente primaria de energía renovable representa el mayor potencial en términos de barriles equivalentes de petróleo en Venezuela? Eso también lo hablamos mucho, incluso está en el material que yo les entregué. Es la energía solar. La pregunta número 6. ¿Cuál es la capacidad instalada de generación actual en Venezuela hidráulica y térmica? Bueno, ahí lo dijimos, lo mencionamos varias veces cuando pasamos ahí, por esa parte es 15.000 megavatios térmicos y 15.000 megavatios hidroeléctricos. En total, alrededor aproximadamente 30.000 megavatios, la mitad térmico y la mitad hidroeléctrico. La pregunta 7. ¿Qué porcentaje del contenido energético de los combustibles fósiles no logran ser convertidos en energía eléctrica en los procesos reales de conversión de energía en la actualidad? El combustible se quema en plantas termoeléctricas, nada más. Y ya lo hablamos muchas veces, el 60% se pierde. O sea, las eficiencias están alrededor de un 40%. Entonces la respuesta es 60%. Algunos contestaron bien, otros ni siquiera respondieron. La pregunta 8, ¿qué potencial hidroeléctrico para pequeños desarrollos se tienen en Venezuela?
Se habló de eso, incluso se habló de la posibilidad de generar proyectos nacionales para explotar este recurso en pequeño desarrollo, y está incluso en el material que entregué, 4,2 gigavatios, perdón, 4,2 gigavatios. La pregunta 9, ¿qué tipo de turbinas hidráulicas se utilizan para grandes caudales y poca altura y para pocos caudales y gran altura? Bueno, para grandes caudales y poca altura, Kaplan, y para pocos caudales y gran altura, Pelto. La pregunta número 10, ¿cómo se define la tasa de retorno energético? Eso es una respuesta rápida. La definición, la energía que se obtiene de una fuente sobre lo que se invierte en esa fuente. Muchos contestaron positivamente esa pregunta. La pregunta 11, ¿cómo se define el factor de producción en una central hidroeléctrica? Bueno, eso está en el material. Eso está en el material que les entregué. Factor de producción es a nivel de generación. ¿Ok? Entonces, factor de producción se puede decir de varias maneras. Se puede decir la potencia media generada entre la potencia nominal de la planta o la sumatoria de las potencias de las máquinas que tenga cada planta. Pero en una sola palabra, la potencia media entre la potencia nominal de la planta. La pregunta 12. ¿Cómo se define el factor de carga sobre una curva de demanda dada? Ya, este es en el caso de la carga, ¿no? De la demanda. Igualmente, la demanda media, se puede decir así, entre la demanda máxima. O la energía, que muchos respondieron así, que es lo mismo, la energía demandada durante todo el periodo sobre el tiempo dividido entre la demanda máxima. Igual, de la misma manera lo pudieron haber dicho. Y eso se responde en menos de un minuto. Un minuto. En el ciclo hidrológico del agua, el escurrimiento es igual a ¿qué? Muchos respondieron bien. Es igual a precipitaciones, menos la infiltración y menos la evaporación. Está muy bien. 14, que es la última pregunta, ¿cuál es el principal combustible que consumen las plantas termoeléctricas a vapor y de turbinas a gas en Venezuela respectivamente? Bueno, en Venezuela lo hablamos mucho. En Venezuela las termoeléctricas a vapor consumen fuel oil y gas, y las turbinas a gas consumen gas. Las turbinas a gas consumen gas. Ese es en Venezuela. Entonces, eso es era, digamos, la parte teórica. Me gustaría ver la parte práctica, para hablar un poquito de eso, importante, ¿no? Porque allí, en la parte práctica, muy pocos resolvieron los problemas. Entonces, y la mayoría, por no decir casi todos, cometieron el mismo error. Entonces, si cometieron el mismo error, uno se puede imaginar muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ver de los dos problemas, ¿no? Los dos problemas
El primer problema hablaba de que una cuenca tiene una superficie de 950 kilómetros cuadrados y su configuración geográfica es ideal para el aprovechamiento hidroeléctrico. Okay. Ya que presenta una sola salida de agua y se puede construir una planta termoeléctrica, hidroeléctrica con una altura constante de 120 metros. ¿Okay? Esa es la altura entre el nivel del embalse y la planta. La curva pluviométrica presenta un promedio de 30 milímetros los primeros 4 meses, 70 milímetros los siguientes 5 y el resto 45 milímetros los últimos 3 meses. Entonces se pedía que si el 40% de las precipitaciones se evapora y el 40% se infiltra, calcular el aporte de agua anual en el embalse. Allí ustedes nada más tenían que aplicar la fórmula del método racional, del método que es el método más rápido, muy sencillo para calcular el volumen de agua, que es la constante de escorrentía multiplicado por la superficie y multiplicado por la precipitación, el nivel de precipitación. Esa fórmula, dividido entre 3,6, esa fórmula, que yo se las di en clase, genera un valor de volumen de metro cúbico por segundo. Lo único que tenía que hacer es aplicar eso para cada periodo y multiplicarlo por el tiempo. Por el tiempo en segundos de cada periodo, porque había que llevarlo a metro cúbico. Porque ahí se está pidiendo es metro cúbico, la cantidad de agua que aporta al embalse. La siguiente pregunta, la potencia máxima aprovechable en cada periodo del año. Como en cada periodo ya ustedes calcularon, digamos, el caudal en metros cúbicos por segundo, entonces lo único que tenían que multiplicar para cada periodo, para calcular la potencia, había que multiplicarlo por la altura, el gamma del agua y la eficiencia. Nada, así de sencillo. Esa es la fórmula que yo les di en clase, incluso se las di en los problemas a resolver, le di la fórmula. Esa es la fórmula. Entonces, esa es la potencia máxima en cada periodo. Luego, la energía total producida. Ustedes saben que la energía es la potencia multiplicado por las horas en que esa potencia está generando. Entonces, la energía total era muy sencillo, nada más multiplicar la potencia total, que es la suma de las 3 potencias de cada periodo, multiplicado por las horas del año. Eso era todo. Así de sencillo. La última pregunta, el ahorro anual en divisas a desplazarse por el uso de la hidroelectricidad y no quemar combustible. Bueno, ahí la mayoría respondió bien. Algunos no lograron resolver, ¿no? Pero hubo muchos que respondieron. O sea, que esta primera pregunta, este primer ejercicio, la mayoría lo respondió bien, pero muchos se equivocaron en una sola cosa, que no lo colocaron bien. Si se dice que el 40% de las precipitaciones es evaporada, entonces quiere decir que
el volumen útil del agua es el 60%. Muchos colocaron 40%. Ahí no sé por qué. Igual que tenían que aplicar el mismo criterio del agua infiltrada. Si el 40% se infiltra, quiere decir que lo aprovechable para el embalse, para la planta, es el 60%. Entonces, el valor de C es 60%. Algunos colocaron otro valor. Entonces, había que considerar entonces el 60%, restarle el 60%, el 40% de la evaporación y restarle el 40% de lo infiltrado, que está en el coeficiente de escorrentía. Entonces, muchos se equivocaron allí, pero la mayoría respondieron el resto y bueno, yo no le quité mucho punto ahí, ¿no? Y el segundo ejercicio sí que es verdad que muchos no respondieron, no lo hicieron. No sé si por falta de tiempo. Ahí recuerden que yo le di mucho más tiempo, casi 2 horas, la mayoría, para resolver este ejercicio. Se pedía con base a una curva de demanda, ¿sí? Una curva de demanda donde las primeras 6 horas del día, una curva de demanda diaria, de las 24 horas del día, ¿no? Una curva de demanda típica de las primeras 6 horas, 5 megavatios, constante. Este es un proceso productivo, ¿no? No es, digamos, igual como yo les dije, la curva de demanda puede ser para una ciudad, un pueblo, un proceso productivo. En este caso, es un proceso productivo. Entonces, es una demanda constante de 5 megavatios durante las 6 primeras horas. Luego, se incrementa a 20 megavatios las siguientes 8 horas para culminar el día en 12 megavatios. Entonces, para alimentar dicha carga, se plantea la construcción de una pequeña central hidroeléctrica aprovechando el recurso de la zona. Entonces se pedía calcular la capacidad instalada nominal requerida para una reserva fría de un 50%. En el material que yo les di y en lo que conversamos en clase en el tema 1, se habló de estos conceptos, que es una reserva fría, que es la capacidad instalada. También está en el material, que tuvieron chance de revisarlo. En el material está bien definido el concepto de capacidad instalada, reserva fría, está el concepto allí. Entonces, la mayoría cometieron el mismo error. ¿Cuál es la capacidad instalada nominal requerida? Bueno, si la demanda máxima es 20 megavatios, al menos nosotros deberíamos tener una capacidad de 20 megavatios, ¿verdad? De generación, al menos, de 20 megavatios para cubrir esa demanda máxima. Pero como se está pidiendo una reserva fría de un 50%, ¿cuál es el 50% de 20 megavatios? 10 megavatios. Entonces la reserva fría es de 10 megavatios. Entonces la capacidad instalada, ¿cuál sería? Una generación o unas unidades que cubran la demanda máxima de 20 megavatios más 10 megavatios más, que representan el 50% de la capacidad instalada, ¿verdad? Que es lo que se está pidiendo ahí.
Entonces, en la mayoría, no sé por qué puso 100%. O sea, una reserva fría de un 100%, o sea, el doble. 40 megavatios, eso no. Se estaba pidiendo nada más una reserva fría de un 50%. Nada más, un 50% nada más. Entonces la respuesta era 30 megavatios. Total de energía diaria generada. Bueno, muy sencillo. Cada periodo tiene una demanda, una carga, 5 megavatios, 20 megavatios. Multiplicado la potencia por el número de horas del día. Ese es el total de energía. La demanda promedio es la energía dividido entre el número de horas. Esa es la demanda promedio. El factor de carga es la demanda promedio sobre la demanda máxima, ¿sí? De acuerdo a la denominación, ¿verdad? Y el factor de capacidad, que es el factor de capacidad, ya es del lado de la generación, es entonces la potencia promedio, que es la potencia promedio de generación, en este caso coincide con la demanda, sobre la capacidad total nominada de la planta, que en este caso era 30 megavatios, ¿verdad? Que es la capacidad total. Por eso es que el factor de capacidad da una idea de en qué porcentaje se está utilizando la capacidad instalada. Porque si alguno colocó el doble, o sea, el 100% de reserva fría, entonces estamos hablando de si la demanda máxima es 20 megavatios sobre 40 megavatios, que es el doble, entonces el porcentaje es muy bajo. O sea, quiere decir que se está subutilizando la planta. O sea, y eso es dinero que se pierde. Como el dicho que dice coloquial, barco varado no gana flete. Entonces, desde el punto de vista de dinero, desde el punto de vista económico, no es muy rentable tener una capacidad ociosa tan grande, ¿no? En este caso se pedía nada más el 50%, que es el 10 megavatios. Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta que ustedes pueden hacer, algún comentario.
sobre lo que hemos visto sobre el examen. Profe, entonces en el segundo nada más se usaban los 10 megawatts y bueno, Sí, como carga ajá. mayor. Sí, sí, porque fíjense que la demanda máxima es 20 megavatios, ¿verdad? La demanda mínima es 5 megavatios. Entonces, si la demanda máxima se está pidiendo una reserva fría de un 50% nada más, no el doble, sino no el 100%, un 50%, era 10 megavatios. Pero muchos cometieron el mismo error. A mí me extrañó eso. A mí me extrañó eso porque algunos pudo pensar, oye, pero no es 100%, es 50%. Ahora, ¿100% de qué? ¿50% de qué? De la demanda máxima. Porque esa es la demanda máxima. Y esa demanda máxima ocurre nada más en 8 horas del día. Entonces, si esa es la demanda máxima, uno coloca una planta que cura la demanda máxima. Si baja la demanda, bueno, esas mismas plantas van a cubrir los 5 megavatios y van a cubrir los 12 megavatios. Pero se pide una reserva fría porque, claro, se puede fallar una máquina, puede fallar otra máquina, de un 50% nada más. Y esos 50% son 10 megavatios. Muchos cometieron el mismo error. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días, profe. Profe, Ajá, yo he averiguado que en la parte de teoría, ajá. el consumo, o sea, el combustible más consumido actualmente es el petróleo, no era el carbón. ¿En dónde lo buscaste? En internet. En internet. Pero tú colocaste como dice la pregunta, ¿qué fuente primaria de energía se usa en el mundo para producir energía eléctrica? ¿Lo buscaste así? Yo coloqué petróleo y coloqué el año. Ajá. ¿Qué año? Revisen en la, en la página de la Agencia Internacional de Energía, incluso hoy día, incluso. Pueden buscar, bueno, en la Agencia Internacional de Energía pueden conseguir valores del año pasado, que lo puedan ver allí. Busquen cuál es la fuente primaria de energía que se usa en el mundo para la producción de energía eléctrica. Probablemente el petróleo es el que más se usa para la producción de energía, o sea, es decir, no solo producir energía eléctrica, sino producir calor, transporte, procesos industriales, petroquímica, etcétera. El petróleo, hoy por hoy, ya casi ni se quema. O sea, quiere decir, en centrales termoeléctricas, quemar petróleo es muy costoso, muy costoso. Normalmente se usa carbón, se está usando el gas natural, en algunos casos. Los que tienen gas, pues países que tienen gas, por ejemplo Rusia, los mismos Estados Unidos queman mucho carbón, Canadá, la India, la China. La China quema en sus plantas termoeléctricas a vapor, queman que es carbón, porque ellos no tienen petróleo. Entonces, busquen allí, asegúrense de eso,
de cuál es la fuente. Incluso en las láminas que yo le presenté, busquen el material que yo les presenté, hay los registros históricos. Yo le presenté unos registros históricos, creo que hasta el 2016, ¿no? Si mal no recuerdo. Hasta el 2016, la mayor fuente primaria de uso para la producción de energía eléctrica, para producir electricidad, es el carbón. Y todavía sigue siendo a nivel mundial. Nosotros en Venezuela no tenemos, nosotros tenemos carbón en algunos yacimientos, han sido poco explotados, ¿no? Mucho menos explotados para la producción de energía eléctrica. Nosotros aquí no tenemos plantas de carbón. Entonces, nosotros aquí en las plantas a vapor quemamos fuel oil. Uno que otro poquito de gas en algunas plantas, pero el fuel oil es el combustible principal. Entonces, esa es la respuesta. Compañero, revisa bien, incluso sí me gustaría que lo revisara, y si consigues el resultado, por favor lo puedes colocar en el grupo para que todos lo veamos. Pero es bueno investigar, revisar, sobre todo las fuentes actuales. En la Agencia Internacional de Energía se consigue información de todo tipo. Hay que saber interpretar también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a dedicar el resto de la sesión para revisar un poco los ejercicios que yo les envié. No sé si alguno ya hizo el intento de resolverlo, o si los ha resuelto. ¿Alguno ha resuelto algún ejercicio de los que le envié? Profe, yo intenté resolverlo, pero sinceramente me volvió un 8. Y con lo de, o sea, en la primera pregunta, Ajá. porque me puse a investigar, algunas cositas, y, o sea, me costó mucho, y también decía, bueno, no sé si usted lo quería en general, porque, a ver, varía mucho ese balance de masa de energía dependiendo de, por ejemplo, qué va a ser un evaporador, por ejemplo, o un condensador. Entonces yo me quedé así, o sea, estaba muy confundida por esa parte. Ajá. Ustedes tienen a la mano las preguntas. La pueden ver. ¿Cuál era la primera pregunta, por ejemplo, el primer ejercicio? ¿Se acuerdan? Elaborar Sí, el profe. balance de energía en los siguientes elementos. La Ajá. primera es el generador de vapor. Ajá. ¿Cuál es el enunciado de la pregunta? ¿Se acuerdan? Ahorita lo dijo Karen, profe. Lo que dice es lo siguiente: ejercicio ciclo de vapor. Elaborar el balance de masa de energía de los siguientes elementos: generador de vapor, el segundo es la turbina de alta presión y así. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver la primera. Incluso lo explicamos en clase, ¿no? El del vapor, el del generador de vapor, lo explicamos en clase. Fíjate, que es un balance de masa, ¿no? Ustedes saben, lo vieron en termodinámica. Un balance de masa que es hacer un volumen de control, ¿verdad? En el generador de vapor.
si ustedes tienen a la mano, que lo pueden ver, el diagrama de vapor, el diagrama del ciclo que yo les entregué, ¿verdad? Yo les he mencionado que con base a ese ciclo es el que va a ir la evaluación. Incluso los ejercicios que yo envié es con base a ese ciclo. Entonces ustedes agarran el ciclo, ¿verdad? Ustedes hacen un volumen de control en el generador de vapor y vemos ahí qué masa entra y con qué energía. Entonces, si hacemos un volumen de control en el generador de vapor, vemos, si lo tienen a la mano, revísenlo, búsquenlo ahí en lo que yo les he enviado, el ciclo de vapor de la unidad de 800 megavatios, que tiene todos los valores de entalpía, temperatura, caudal. Entonces ahí vemos, en el volumen de control de generador, vemos que entra primero el agua de alimentación que viene del proceso regenerativo, ¿verdad? Del proceso de precalentamiento del agua, que es el proceso regenerativo, que ustedes saben que el agua se calienta o se precalienta con las extracciones de vapor, ¿verdad? Entonces, ¿qué cantidad de masa entra allí? Si mal no recuerdo, son casi 5 millones y pico de libras por hora. No sé si tienen el diagrama a la mano. Sí, profe, 5.523.496. Exactamente. Exacto, libras. Esa es la masa Libras, que entra. Exacto. ¿Y con qué energía entra esa masa? Tiene una entalpía, ¿verdad? Tiene un valor de entalpía. Entonces, la energía, y esa es una de las cosas que yo lo he dicho, mis queridos alumnos, yo no voy a explicar en esta cátedra termodinámica, porque eso ya lo vieron ustedes, y yo asumo que ustedes pasaron termodinámica 1 y termodinámica 2. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es el valor, cómo se calcula el valor de la energía que entra en ese volumen de control, por favor? En el caso del agua de alimentación que entra al generador de vapor, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es el valor de la energía que entra en ese volumen de control? Ya vimos la masa, ¿verdad? ¿Qué masa entra en el agua de alimentación? Bueno, ya la compañera me dijo 5 millones y pico de libras por hora de masa. Ahora, cómo se calcula la energía que entra a ese volumen de control? La energía se expresa en calorías, kilojoule. En este caso estamos hablando de BTU, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta energía entra? La energía que entra es en BTU. Entonces, ¿cuántos BTU? ¿Cómo se calculan los BTU? A ver, ¿quién me dice? Si no puedo decir, lamentablemente, que yo no sé cómo pasaron termodinámica 1. Eso es termodinámica 1. Me perdonan, pero ¿Será el calor más el trabajo igual a la energía potencial más la energía cinética? no entendí, disculpa. Sería el calor más el trabajo es igual a la energía potencial más la energía cinética más la entalpía, creo. O sea, si entendí bien, el trabajo o calor, que es lo que estoy preguntando, ¿cuál es el calor? La energía, ¿no? Calor. La energía es calor. Trabajo es calor, ¿no? Ok, está bien. ¿Cuál es el Q? Normalmente se expresa como Q es igual a flujo másico multiplicado por la entalpía. Ese es el calor que entra
en ese volumen de control. Entonces hay que multiplicar el flujo máximo, que son 5 millones y tanto de libras por hora, multiplicado por la entalpía de esa masa que está entrando, que es agua de alimentación, es en condición líquida, porque ahí es condición líquida. Entonces, la energía que entra es la masa por la entalpía. Así de sencillo. Ahora, ¿qué sale de ese volumen de control? Ahí hay otra masa y otra energía que entra al volumen de control. A ver, dígame qué masa y qué energía entra al volumen de control, a ese mismo volumen de control, además de la, del agua de alimentación. Profe, la de la turbina de alta presión. Correcto. El vapor que Ajá. viene de la turbina de alta presión para el recalentamiento, para su recalentamiento dentro del generador de vapor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la energía que entra? El valor de energía es igual a la masa de vapor recalentado. Fíjese que es menor que el vapor que sale del sobrecalentador, ¿verdad? ¿Por qué es menor? Porque la turbina de alta presión hubo extracciones de vapor para el proceso de recalentamiento, ¿verdad? Entonces, el valor es menor, es como 4 millones y pico, ¿no? Sí, profe. 4 millones y pico multiplicado por la entalpía de ese vapor, ese es el calor que entra a ese volumen de control. Entonces ya tenemos dos calores o dos energías. Acuérdense que es en un balance de masa y energía, y la energía es calor, trabajo. En este caso es calor, ¿verdad? Entonces, hay otro otro elemento que entra en el generador de vapor, aunque no está reseñado ahí en el diagrama, pero se supone que al generador de vapor entra la energía principal. ¿Cuál es la energía principal? El combustible. Porque el combustible es lo que va a generar ese calor en el agua, ¿no? Aunque no lo dice ahí, hay que colocarlo. Calor del combustible, y el calor del combustible, esa energía del combustible, ¿a qué es igual? A ver quién me dice. Porque siempre, acuérdense que el calor siempre es expresado en BTU por hora o kilocaloría por hora, kilojoule por hora, así como la energía que entra en el agua de alimentación, ¿ves? Y en el vapor que viene de la turbina de alta presión para el proceso de recalentamiento. Allí está expresado al multiplicarlo libras por hora multiplicado por BTU, BTU por libra, entonces me va a dar BTU por hora, ¿verdad? En el caso del combustible, entonces, ¿cómo se calcula la energía que entra al generador de vapor? En el caso del combustible, ¿cómo se calcularía? Bueno, igualmente, termodinámica 1, masa de flujo másico del combustible multiplicado por su poder calorífico. Esa es la energía que entra a ese volumen de control del generador de vapor. Entonces, resumiendo, ¿qué energía entra al generador de vapor? Masa y energía. La masa de combustible que entra al generador de vapor, la masa de agua en condición líquida que viene del proceso regenerativo, que es el agua que entra al generador de vapor por la parte de abajo, ¿no?, del diagrama, y el vapor que entra al proceso de recalentamiento. Esa es la masa.
Y la energía, bueno, ya saben, la energía, la masa multiplicado por la entalpía. Así de sencillo. Ese es el balance de masa que entra al generador en ese volumen de control de agua. Ahora, ¿qué sale de ese volumen del generador de vapor? En ese volumen de control. Bueno, por un lado, arriba el vapor sobrecalentado que va a la turbina de alta presión. ¿Con qué energía y con qué masa? Bueno, la misma masa que entra al generador de vapor, porque ahí no se pierde nada, ¿no? No hay ninguna extracción ni nada, sino la misma masa, solo que ahora no en forma líquida, sino en forma de vapor sobrecalentado. Fíjese que es la misma masa, igualita, la masa que entra abajo es la misma masa que sale arriba. 5 millones y pico de libras por hora. ¿Y qué energía sale? Ahora sale con una energía producto del combustible que se quema, producto del calor que transfiere el combustible al vapor, al agua, dentro del generador de vapor en todo su proceso de evaporación y sobrecalentamiento, que es entonces la masa multiplicado por la entalpía de salida. ¿Ok? ¿Y qué sale del generador de vapor también? El vapor que se recalentó, que vino de la turbina de alta presión y se recalentó. Fíjense que el vapor, el recalentado, que son 4 millones y tanto de libras por hora, aumentó su temperatura. Y fíjese que es la misma temperatura del vapor sobrecalentado, ¿verdad? Que si mal no recuerdo, son 1000 grados Fahrenheit, ¿verdad? Ok. Sí, profe, Fahrenheit. Okay. Entonces, fíjese, ese es el balance. Ahora yo les hago una pregunta. Les hago una pregunta. ¿Cómo se calcula o cuál es el calor obtenido por el vapor, por el agua, o el vapor, el agua, vapor, todo, porque es el fluido de trabajo, ¿verdad? Primero entra en forma líquida y luego en forma de vapor. ¿Cuál es el calor absorbido por el agua en el generador de vapor? ¿Cómo se calcula? Profe, la energía, o sea, el calor, la energía. Sí, la energía, claro. Ajá. Pues me imagino que es la diferencia entre la que entró, entre la energía que calculamos que entró y la que salió. Ajá. Ajá, pero ¿cómo? ¿La diferencia de qué? ¿Cómo se calcula? Ojo, sigue siendo termodinámica 1. Por O eso sea, dígame. La pérdida, eso es lo que trata de... No, la energía, ¿cuál es la energía absorbida por el agua, por el fluido de trabajo, en ese volumen de control? Quiere decir, en el generador de vapor. La energía absorbida por el agua. Fíjese que la entalpía subió, ¿verdad? Pero la masa es la misma, ¿no? Exacto. Ajá. La energía, por ejemplo, que ganó el agua, entre el agua que entró al generador de vapor, que que es el agua de alimentación, a la salida del sobrecalentador, se calcula simplemente el calor obtenido es igual, o el calor absorbido por el agua es igual a la masa, al flujo másico, multiplicado por la diferencia de entalpía. O sea, quiere decir la entalpía a la salida
menos la entalpía de la entrada. Ese es un calor, una energía ganada por el agua. A eso hay que sumarle la otra energía que ganó el agua o el vapor en el proceso de recalentamiento. Entonces eso hay que sumarle más el flujo másico de vapor, ahora del vapor recalentado, multiplicado por la diferencia de entalpía a la entrada y a la salida del proceso de recalentamiento, del recalentado. Profe, disculpa, lo interrumpa. Creo que alguien quiere entrar a la sala. Me escribió, creo que era César. ¿Quién? Ok, déjame ver. Ajá, mejor. Ok, César, ¿no? Ok. Ok, perfecto. Ok, quedan 10 minutos de sesión. Vamos a continuar hasta terminar. Pero yo le insisto, revisen nuevamente el Van Wiley. ¿Ustedes vieron termodinámica? ¿Por qué el libro? ¿Por qué el libro de texto? Bueno, yo utilicé, sí, el Van Wiley y el Sengel, pero más que todo el Van Wiley. Exacto, y el Van Wiley está clarito. Ahí incluso habla del ciclo Rankine. Lo explica muy bien. Entonces, fíjese, el mismo ejercicio que estamos haciendo ahorita en el generador de vapor, si no se han dado cuenta, es el mismo ejercicio que hay que hacer en el test de la ASME que vimos en la penúltima clase. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del test? Bueno, también les pedí que revisen el test de la ASME, que está destinado a calcular la eficiencia del generador de vapor. Fíjense que lo que estamos haciendo con este ejercicio de balance de masa y energía, lo estamos haciendo simplemente para calcular la eficiencia del generador de vapor. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la eficiencia de ese volumen de control? En este caso, el generador de vapor. Aplicamos el concepto de eficiencia que se utiliza para cualquier proceso. En este caso, estamos hablando de calor, de energía, ¿verdad? Entonces, la eficiencia de este volumen de control o de generador de vapor es igual al calor obtenido o la energía obtenida de este proceso es lo mismo dividido entre el calor introducido, o sea, lo invertido, que invierto yo allí. ¿Cuál es el calor introducido en este volumen de control? El calor que proviene del combustible, que ya vimos cómo se calcula. Ahora se calcula multiplicando el flujo másico del combustible por el poder calorífico. Ese es el calor que contiene el combustible. La cantidad de masa, flujo másico multiplicado por su poder calórico. Y de esa manera calculamos la eficiencia. Y fíjese que el calor obtenido lo estamos sacando nosotros de este balance de masa y energía. Entonces el calor obtenido es el calor que se obtiene en el proceso de evaporación y sobrecalentamiento, más el calor que se obtiene del proceso de recalentamiento. Hay que sumar esos dos calores. Ese es el calor obtenido dividido entre el calor del combustible. Esa es la eficiencia del generador de vapor. Que incluso más abajo, en una pregunta,
En otra pregunta se pide calcular la eficiencia del generador de vapor. No sé si está en ese ejercicio, ¿no? En esas preguntas. Bueno, de lo que se trata, queridos estudiantes, es que hagan un balance de masa, así mismo como lo hicimos con el generador de vapor, hacerlo, por ejemplo, en los calentadores. Por ejemplo, en el calentador, váyanse al diagrama y vean el calentador número 7, por ejemplo, que es el último calentador que está ubicado antes de entrar al generador de vapor. Ajá. Si nosotros hacemos el volumen de control en ese calentador, hacemos lo mismo. ¿Cuál es la energía que entra a ese volumen de control y cuál es la energía que sale? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué energía entra al calentador número 7, que es el último calentador del proceso regenerativo? Entra la que viene del calentador 6. ¿sí? Correcto. 6. Ahí entra un flujo y también máximo. Entra también. ¿Qué entra? Ya estoy viendo, entra otra, pero no le encuentro la línea. Pero hay otra que también entra y viene de la turbina de alta presión. Correcto. Entra vapor que viene de una extracción de la turbina de alta presión, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. Entonces ese vapor viene con una energía, viene con un flujo másico y una entalpía, ¿verdad? Exacto. Correcto. Flujo másico y una entalpía, o sea, viene con un calor. Pero ese vapor que entra al calentador, ya vimos nosotros que es un calentador, ¿no? Fíjese que en la clase anterior vimos que un calentador es un intercambiador de calor cerrado, donde el agua de alimentación entra por los tubos y es bañado con vapor, que viene de la extracción, en este caso, la extracción en este calentador de alta presión, viene de la turbina de alta presión. Entonces entra un flujo básico y una entalpía. Y sale un condensado con una entalpía. Fíjese que la entalpía es diferente. Entonces, ¿cuál es el calor entregado al agua en este calentador? Bueno, el flujo másico de extracción de vapor que entra al calentador multiplicado por la diferencia de entalpía de ese vapor. Así de sencillo. Y el calor que entra al calentador viene el flujo másico de agua de alimentación multiplicado por la diferencia de entalpía de entrada y salida, ¿no? Y ese es el calor, entonces, sería el calor absorbido por el agua en el proceso de calentamiento. Eso es importante. Entonces, dice, hagan esos ejercicios, hagan ese volumen. En todo ese ejercicio